Es un set de datos ficticio, está hecho a los fines del curso. Imagínense que ustedes están en una situación en que observan arriba de un barco aves en determinado momento, en determinada maniobra, ¿sí? Entonces, bajo cierta situación, ustedes lo que hacen es contabilizar y registrar la información de la cantidad de especies y de individuos de aves que ven, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una de las variables que toman es abundancia total de aves, o sea, sea la especie que sea, lo que hacen es contabilizar en un determinado momento en el barco la cantidad de individuos de aves marinas que visualizan, ¿sí? Y otra información que cuantifican en ese momento es de toda esa información, cuántos individuos corresponden a una especie en particular. Supónganse que es petrel de las tormentas. Eso es lo que aparece como la variable abundancia SP. ¿Sí? Abundancia SP es abundancia de petreles de las tormentas. Viene de Storm Petrel, eso. Entonces imagínense que, por ejemplo, para el primer caso, en esa maniobra del barco la hacen cuando era primavera. Supónganse que la temperatura hubiese sido 20 grados, no sé, dentro del camarote será eso, o de la cabina. Velocidad del viento, por ejemplo, 30 nudos, por decir algo. No vieron ningún petrel de las tormentas, ¿sí? Y vieron 32 aves marinas en total. O sea, supónganse que el barco viró o hizo una maniobra, lo que sea. Cuando se da esa maniobra, contaron 32 aves marinas, pero ninguna era un petrel de las tormentas. El segundo caso es exactamente lo mismo. Contabilizan 15 aves marinas, pero ningún petrel de las tormentas, ¿sí? Y así para muchas situaciones, para varias estaciones, temperaturas y velocidades del viento. Entonces, imagínense que a ustedes les interesase ver si hay una variabilidad en alguna de sus variables respuesta, ¿sí? Por ejemplo, abundancia de petreles de las tormentas, en función de la estación del año en el que hacen el avistamiento, la temperatura y la velocidad del viento. Ustedes quieren ver si hay alguna relación entre esas variables y su variable respuesta. Ok, por más que yo no sepa qué forma tiene mi variable respuesta, ya fíjense que todo lo que veo son ceros, ¿sí? Como que al principio la mayor parte de toda la información es cero. Entonces es una variable como muy complicada de analizar. Eso en el pasado, ¿qué hacíamos? Tirábamos todos esos ceros, analizábamos solo los datos positivos. Pero en realidad, gran parte de todo eso es la principal información, los ceros. Es cuando ustedes no detectan a esa especie, ¿sí? Entonces, incluso es más rico contar 0 y no 0, como que no vi nada o vi algo, que directamente eliminar esos ceros, ¿sí? Así que bueno, carguemos los datos y veamos qué podemos hacer con ellos. Las variables que tengo son estas. Decimos a estación que sea un factor, ¿sí? ¿Qué niveles tiene? Temperatura, que sea numérica, velocidad del viento, que sea numérica, abundancia de aves marinas, que sea un número entero, que sea variable discreta. Y fíjense la forma que tiene abundancia de aves marinas. ¿Sí? Ahí ahora la podemos caracterizar, pero ya sabemos que va a ser algo que tiene una media de 25 o 30 y que es muy asimétrica, ¿sí? O sea, esto es candidato a una binomial negativa, una Poisson es muy difícil que pueda llegar a modelar eso con una Poisson, ¿sí? Un candidato natural es la binomial negativa. En cambio, para abundancia de petreles de las tormentas, miren lo que es el histograma. Básicamente son ceros más algún conteíto, más algún valor que tome un conteo positivo. 250 casos del total son ceros, ¿sí? Entonces esto es un candidato, directamente yo podría llegar a intentar modelarlo con una Poisson o una binomial negativa, ¿sí? Porque si tantos casos son cero, seguramente la media va a ser un valor bajo. Entonces el 0 será un valor muy probable, pero no sé si en esta magnitud. ¿Se entiende? O sea, esto es distinto a si yo tuviese este gráfico
y estos fuesen ceros. ¿Por qué? Porque la media es 30. Si la media es 30, el 0 no es un valor posible para... no es un valor probable para una Poisson. ¿Sí? Es extremadamente improbable. Ok, empecemos a jugar con los datos y a ver qué podemos llegar a entender. Caractericemos primero a la variable esta, abundancia de petróleo de las tormentas. ¿Cuál es su media? Justamente 0,3, ¿sí? 0,33. La mediana en 0, el rango entre 0 y 10. ¿Sí? Pero fíjense, de mis 200 y pico de casos, ¿sí? Tengo como 270 casos, 245 son ceros. ¿Sí? O sea, como el 60, 70%, 80% de los datos son ceros. Casi todos mis muestreos son ceros. Ok, ¿qué era lo que podía hacer? Primero, intuitivamente, ver diferentes distribuciones, a ver cuál de ellas se puede llegar a asemejar a mi variable respuesta. Porque recuerden que aunque yo lo que importa no es la distribución de los errores, lo que a mí me interesa, perdón, lo que a mí no me interesa directamente es la distribución de la variable respuesta. Yo quiero modelar los errores y en general los errores se van a parecer mucho a lo que me determine la variable respuesta. ¿Sí? Entonces por eso siempre hago como un escaneo de la variable respuesta y luego de eso sí miro los errores. Ok, ¿cómo hacíamos eso? Había una función que era muy, muy útil, que era la función fitDister. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esa función fitDister? Cargábamos nuestra variable y le decíamos, si esta variable tuviese tal distribución, ¿qué parámetros me caracterizarían a esa distribución? ¿Sí? Entonces, en base a comparar lo observado versus lo esperado con esas distribuciones, yo puedo más o menos hacerme una idea de cuán bien podrían ir. ¿Sí? Entonces cargamos el paquete más, que ahí estaban esas funciones, y le decimos en la línea 40, aplicame la función fitDister a esta variable, que es abundancia SP, si fuese una Poisson. ¿Sí? Como que no tiene mucha gracia porque ya sabemos que ajusta la media, que la Poisson se caracteriza solo con un valor porque la varianza es igual a la media, entonces toma un valor de 0,33, ¿sí? Con su error estándar. Ok, más interesante es poder ver qué pasaría si le decimos cuáles son los parámetros que describen esta variable si fuese una binomial negativa. Entonces, fíjense que lo corro y me da un montón de warnings, ¿sí? Como que tengo problemas de que hay parámetros que no los está, hay un montón de problemas en el ajuste, ¿sí? Y fíjense cuál es el size, es pequeñísimo, ¿sí? O sea, es tan bajo ese valor que me tira un montón de problemas. Ok, entonces grafiquemos cuáles son los valores observados o esperado bajo una Poisson, y por más que esté en otra escala y sean otras categorías, fíjense que tengo valores de 0, de 1, de 2. Ya valores de 3 son muy, muy improbables. Y yo había visto en la tabla que tenía conteos de 4, de 5, de 8 y de 10. Entonces, todos esos valores van a estar muy, muy complicados para ser modelados. ¿Sí? En cambio, una binomial negativa, fíjense como que tengo una variable que va decreciendo y también es bastante diferente a lo que es mi muestreo o una Poisson, pero por lo menos los valores que son ceros y no ceros es mucho más parecido a la realidad que una Poisson. Fíjense que con la Poisson es como que tengo, supónganse, 200 ceros y después tengo 75 unos, cuando en mi muestreo tengo 245 ceros y 2 unos. O sea, tal vez los ceros me los modele bien, pero todo el resto de esto no. En cambio, al trabajar con una binomial negativa, fíjense que ya es mucho más real. Tengo 245 ceros en la realidad y después tengo valores menores o cercanos a 5 para 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjense, tengo como 250 ceros y valores muy, muy parecidos.
Entonces, seguramente una binomial negativa va a ser muchísimo mejor que una Poisson en este caso. Entonces, por eso está bueno jugar con las distribuciones y conocerlas. Ok, probemos ajustar una binomial negativa, a ver qué nos indica. Corremos en la línea 63. Supónganse que mi modelo de interés fuese este. ¿Sí? Ajusto las funciones glm.nb larga, ¿sí? Una binomial negativa. Al ser binomial negativa no especifico la distribución de errores. ¿Sí? Y supónganse que el modelo que me interese a mí sea este simple, que la abundancia de petreles de las tormentas esté determinada por estación, temperatura y velocidad del viento. ¿Sí? Corremos ese modelo. Fíjense el parámetro tita, lo que es 0.06, es un valor muy, muy bajo. Y le pido los gráficos diagnósticos. Recuerden que tienen que apretar extraer 4 veces. Y fíjense los gráficos, son bastante malos. ¿Por qué? Porque básicamente todo mi muestreo son ceros, más algunos valores pequeños, y todo lo que tome un valor grande va a aparecer acá. Entonces, necesariamente es muy difícil obtener gráficos bonitos acá. Y acá se ve sobre todo esto. Fíjense en el ggplot, donde tengo estos puntos que directamente se desvían. Entonces, esto no es muy, muy útil a los términos gráficos. Este es un gráfico parecido al primero. Y este, dentro de todo, es el único que más o menos sería agradable, que es el que me muestra las distancias de Cook. Fíjense que acá está como la línea trazada de distancia de Cook, y no hay ningún punto que exceda las distancias de Cook. Recuerden que esto lo que les mide es el punto de palanca y el grado de influencia que tienen estos datos sobre los estimadores. ¿Sí? Entonces, no hay ningún punto que sobrepase lo que son las distancias de Cook. ¿Sí? Ok, evaluemos sobre dispersión de este ajuste. ¿Cómo era? Era la sumatoria de los residuos de Pearson, los elevo al cuadrado y los divido por sus grados de libertad. Al hacer esto, fíjense que el valor que me da es 0.63, que es menor a 1. Sí, básicamente, ¿por qué? Porque tengo un montón de puntos agregados en cero, entonces como que casi no tengo dispersión. Entonces todo esto es problema de ajuste del modelo, ¿sí? Porque es como que estoy tratando de ajustar algo que en realidad ajusto los ceros, pero después el resto es muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces, una alternativa para analizar este tipo de datos es directamente pasar a modelos inflados en ceros. ¿Sí? ¿Cuál es la característica general de modelos inflados en ceros? Hay diferentes tipos de modelos inflados en ceros, pero pueden ser en modelos de bayas, modelos inflados en ceros en sí. Eso es si el cero es parte estructural o no del modelo. Pero más allá de eso, lo que tienen es que es como contemplar, en cierta forma, dos análisis en uno. Es como contemplar el conteo en sí y después tienen otro análisis que es si es cero o no es cero. ¿Sí? Entonces sería como hacer un conteo y una binomial a la vez. ¿Sí? Si es cero o no es cero, y si no es cero, ¿sí? Si es un conteo. Entonces es como tener dos distribuciones en una. ¿Sí? Un análisis de inflados en ceros vendría a ser algo de ese tipo. ¿Sí? Hay varios paquetes para trabajarlo. Uno de los más clásicos es el PSCL. Entonces cargamos ese paquete. Si les da error es porque no lo tienen instalado. Entonces, ¿cómo hacen? Van a paquetes, instalar, y ahí le anotan PSCL. Instalar, y ahí lo instalan. Tómense un minutito para leer lo que está ahí entre las líneas 76 y 80.
¿sí? Y fíjense, con este paquete, la forma, la función para especificar la variable es 0infl. ¿Sí? Y la parte de la derecha, que está separada por una barra vertical, es como que son los predictores lineales de la parte de la binomial, de lo que determina la probabilidad de que ocurra o no ese fenómeno. Y la parte de la izquierda serían los predictores lineales de la parte del conteo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es súper rico y es como un nivel superior de análisis, porque es como que podría modelar dos partes del predictor, como que algo determine la probabilidad de ocurrencia, y del otro, dado que ocurre, en qué magnitud, en qué cantidad. ¿Sí? Entonces, esas variables o esas magnitudes podrían ser eh, similares, o podrían incluso ser opuestas. Podrían tener que una variable pudiese llegar a tener un efecto positivo de un lugar de probabilidad de ocurrencia, pero después en la magnitud, en la frecuencia de ocurrencia, que el efecto sea el opuesto. ¿Sí? Entonces es súper, súper interesante de plantearlo. Entonces, en este caso, tendrían la parte de la probabilidad, estaría modelada por las variables estación, temperatura y velocidad del viento, ¿sí? Si veo o no veo un petrel de las tormentas, ¿sí? En función de esas variables. Y después, la cantidad de petreles que veo, yo supónganse que lo único que quiero evaluar o lo que me interesa, la única hipótesis que tengo es que varían entre estaciones la cantidad de petreles, pero después que vea o no vea en un determinado avistamiento no depende de la temperatura ni de la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaría planteando en un modelo inflado en ceros. ¿Sí? Una parte de probabilidad y una parte de conteo. ¿Sí? Esta es mi variable de respuesta, la función de ajuste es la 0infl, ¿sí? Y después tengo que especificarle cuál es la función de enlace de la probabilidad, que es el logit, y cuál es la distribución del conteo. ¿Sí? Como que ya la distribución de la parte de probabilidad es la binomial, entonces no lo tengo que especificar. Pero sí tengo que especificar cuál es la distribución del conteo. ¿Sí? Porque podría ser otra distribución que no sea la Poisson. ¿Sí? Entonces, fíjense, enviamos eso y le pedimos el resultado. Pero fíjense en la salida, miren qué interesante. Me aparece el número de iteraciones, el logaritmo de la verosimilitud, los grados de libertad residuales, y me aparece una sección en que me dice cuáles son los coeficientes del inflado en ceros, que es la binomial, y una sección donde me aparecen los coeficientes de la parte de conteo. ¿Sí? Entonces, de la parte de conteo, aparentemente, en verano es como que habría una mayor cantidad de petreles de las tormentas que vería en función de lo que toma como intercepto. ¿Qué es? Fíjense que acá dice Spring, Summer, Winter. Entonces, intercepto, ¿qué es? Otoño. Lo que me estaría aparentemente diciendo esta salida es que en verano veo mayor cantidad de petreles de las tormentas que en otoño y no sé el resto de los niveles. ¿Sí? Ahora, la parte de conteo, ¿qué me está diciendo de la binomial? Fíjense que aparentemente nada es significativo, pero acá tengo velocidad del viento y temperatura. Entonces, acá tengo la probabilidad de que sea inflado en ceros, la probabilidad de que sea un exceso de ceros, cómo está relacionado con estos factores. ¿Sí? Fíjense que acá yo asumo que este modelo inflado en ceros puede estar bien modelado por una Poisson, pero como vimos por los gráficos, probablemente no sea una Poisson inflada en ceros, no lo sé. Entonces, una de las opciones es directamente probar una inflada en ceros, pero con distribución binomial negativa. ¿Sí? O sea, que tenga la distribución binomial negativa de los conteos, pero aparte un factor adicional de inflado en ceros.
¿sí? Entonces, y eso incluso lo puedo comparar con este modelo de Poisson que corrí recién. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales para contener a las mismas variables predictoras. Lo único que va a cambiar es que uno tiene distribución Poisson y el otro binomial negativa. Entonces, van a ser dos modelos exactamente iguales, nada más que el de la binomial negativa va a tener un parámetro más, el parámetro θ. ¿Sí? Excepto por eso van a ser iguales. Entonces, al ser exactamente iguales, es como que la Poisson es una versión particular de la binomial negativa. Entonces los puedo comparar. ¿Con qué los compararía? Con este paquete que se llama LM-Test. Entonces, si no lo tienen, también instálenlo. Cargan el paquete LM-Test. Y luego, fíjense cómo se especifica la línea 87, la distribución, en lugar de ser Poisson, que sea binomial negativa. Negbin se especifica para esta función. Entonces cargamos eso y le pedimos el resumen. ¿Sí? Fíjense. Pregunta. Sí, dale. Sí, porque justo después del primer modelo inflado en cero que corrimos, te aparece un plot tip 1, y eso no sé si lo vimos o si yo me lo perdí, pero a mí me da como error, y nada, era para preguntar. Claro, exacto. No aparecen, no están definidos los gráficos. O sea, para este tipo de análisis no están definidos los gráficos diagnósticos. Como que no se puede evaluar. A eso iba el entonces. Como que no es que podés pedir plot y que te aparezca la información. Como que no está definido, no corresponde esa parte del análisis. Listo, gracias. Ahí va. Entonces, fíjense, corremos la binomial negativa en las líneas 87 y 88 y miren el resultado. Como me aparece la salida, con todas las características, y fíjense que abajito de todo me dice cuál es el valor del parámetro θ. ¿Sí? Fíjense, es 5.890. Es gigante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Y en realidad parecería como que es totalmente irrelevante ese parámetro, porque es muy, muy grande, y lo que te dice es que ya con el hacer el inflado en ceros, una vez que haces el inflado en ceros, no es necesario recurrir a una binomial negativa. Ya que uses una Poisson o una binomial negativa es exactamente lo mismo. Lo importante era hacer el inflado en ceros. ¿Sí? Entonces fíjense que después en la línea 89 comparo esos dos modelos. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencian? Que uno tiene un grado más de libertad de otro, que ¿cuál es? Es ese parámetro θ, ¿sí? Pero esencialmente los dos tienen el mismo valor de estadístico de chi cuadrado, de verosimilitud. Entonces el estadístico de chi cuadrado es virtualmente 0 y el p-valor es 0,99. ¿Sí? Entonces en este caso directamente lo que no se podía hacer bajo ningún aspecto es una Poisson. O hacer una binomial negativa común que el ajuste es malo, o pueden hacer una inflada en ceros. Dado que hacen una inflada en ceros, ya no es necesaria la parte de la binomial negativa. Solo con el inflado en ceros, con una Poisson, pueden solventar el problema de ajuste del modelo. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer acá es tomar como protocolo el proceso de simplificación desde lo más complejo a lo más simple. Acá van a encontrar que hay muchas cosas que no están tan definidas en una forma tan fuerte como en el resto de los modelos lineales generalizados, y en realidad, ¿cómo lo simplifico? Orden decreciente de complejidad y p-valor en los dos lados por igual. Puedo saltar de la parte de conteo a la parte de probabilidad a medida que voy simplificando. Simplifico primero una y otra, es como que no está definido, y hay varios autores que proponen diferentes formas. Una forma que a mí me parece razonable es primero simplificar la parte más fuerte y después la parte que no tiene tantos datos. La parte más fuerte en general es la parte de la binomial, depende si su muestreo son muchos ceros o no. Entonces, en este caso, como fundamentalmente son ceros y no ceros, es como que una parte importante del análisis es el inflado en ceros. ¿Sí? Entonces, una opción es simplificar primero la parte de probabilidad, ¿sí? La parte de lo que está a la derecha de la barrita vertical, y después, una vez que se termine
de simplificar eso y se llega al modelo mínimo adecuado, seguir adelante con la parte de conteo. ¿Sí? Entonces, supónganse, por ejemplo, para que vean cómo es en un inicio, tenemos nuestro modelo que está en la línea 82, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos ver si hacemos primero la parte de la binomial? El mismo modelo de la línea 82, pero primero sin estación en la parte de la binomial, luego sin temperatura y luego sin velocidad del viento. Y es lo que está en las líneas 94 a 102. Entonces, al eliminar estación me dice que la probabilidad de estación sería 0,48. ¿Qué implica eso? Que la probabilidad de que vea o no vea, de que sea un 0 o no sea un 0, el petrel de las tormentas no difiere entre estaciones. Para temperatura es lo mismo, ¿sí? Como que la temperatura no afecta la probabilidad de detección de esta ave. Y para velocidad del viento lo mismo. Con un p-valor de 0,58, la velocidad del viento no estaría afectando la ocurrencia de estas aves marinas. Entonces lo que tendría que hacer es seguir con el proceso de simplificación, eliminando variables, ¿sí? Y luego, una vez que termino de la parte de la binomial, de la parte de la derecha, tendría que hacer lo mismo con la parte izquierda. Puedo llegar incluso a que tener un modelo que ninguna de las variables sea relevante. Entonces, en lugar de tener predictores, directamente podría tener un 1. ¿Sí? Como que es el modelo nulo. En el caso de tener un modelo nulo de conteo, es como que en cierta forma sería una binomial estricta. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que tienen es como dos análisis, ¿sí? En uno. Es como tener la parte de conteo que están haciendo ustedes, pero aparte una probabilidad de que ese fenómeno ocurra o no. ¿Sí? Tienen después... sí, dale. Una pregunta. De sentido biológico, digamos, ¿por qué a la izquierda, que es la parte de probabilidad, podía haber estado temperatura y velocidad del viento? Claro. ¿O no? O sea, sí, o sea, lo mismo que está a la izquierda puede estar lo mismo en la derecha. Exacto. Y las interacciones también. Bien. O sea, por cuestiones didácticas pusimos dos nada más. Exactamente. Como para que bien. vean que puede ser diferentes cosas, diferentes predictores. Bien. No entendía por qué faltaban a la izquierda. Está bien. Entonces, fíjense como que de esta forma ustedes pueden especificar diferentes modelos predictivos y pueden ir simplificándolos siempre paso a paso. ¿Sí? Entonces, si quieren, a modo de ejercicio, lo que pueden hacer es seguir simplificándolo a ver a qué modelo llegan o incluso empezar a simplificar primero la parte de los conteos y después la de binomial. ¿Sí? Como para ir tocando teclas y perdiéndole el miedo. ¿Sí? Entonces eso lo podemos hacer cuando ya arranquemos con el formato de grupos, vamos con los grupos y comienzan a hacer eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que hace un rato lo que vimos es la parte de modelos mixtos con las distribuciones clásicas, como distribución binomial, Poisson, van todas por el mismo lado. Todo eso lo podemos hacer con el paquete LM4. ¿Sí? Esto siguen siendo efectos fijos, acá no tenemos aleatorios, es todo, cada uno de los datos se sumen, son independientes, ¿sí? Cosa que en nuestro muestreo obviamente no es así, porque cada lance que yo tomo en un barco, ¿sí? Y el lance, la información, fíjense en el set de datos, si ponen en la línea 8, enviamos de nuevo el set de datos que se llama tabla. Obviamente, el primer punto que tomo acá va a estar relacionado con este segundo punto que tomo acá, porque o debe ser el mismo barco, o se tomó un día después en el mismo barco, en la misma zona de pesca. Obviamente, cuanto más cerca estén estos puntos, mayor es la relación que van a tener. ¿Sí? Entonces, yo acá estoy asumiendo que todos los puntos son independientes. ¿Sí?
Entonces, si no, incluso en ese caso, este modelo podría transformarse en un modelo mixto. Entonces sería un modelo mixto y no solo inflado en cero, sino también mixto. Y son análisis muy, muy complejos, ¿sí? Que demandan mucho de los datos. Entonces, cada vez que nos vamos alejando más de un diseño balanceado, conciso, con bastantes réplicas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le pedimos al modelo, porque es como sobreexplotar a la información que nos puede dar el modelo, ¿sí? Incluso fíjense que tal vez si llegan a poner modelos con interacciones, tienen los modelos con interacciones para cada versión del modelo del otro lado, ¿sí? Entonces, ejemplo, imagínense el caso este del modelo que está en la línea 87, ¿sí? En la parte de la binomial tenemos estación, temperatura y velocidad del viento, ¿sí? Imagínense que hubiésemos tomado la interacción triple, ¿sí? ¿Cuántos modelos posibles tendríamos? Tendríamos el modelo con la interacción triple, ¿sí? Sacamos ese modelo. Los 3 modelos con las interacciones dobles. Después cada uno de esos modelos sin una de las interacciones dobles, ¿sí? Con 2 dobles. Los 3 modelos con las 2 interacciones dobles. Los 3 modelos con las interacciones simples. Los modelos sacando de a una de esas interacciones. Y luego los modelos que tienen a la interacción doble con o sin la otra variable. O sea, estas 3 variables ya me están dando, no sé, 36 modelos, un montón de, o no sé cuántos, habría que sacar la cuenta, pero un montón de modelos. Y eso para cada composición y cada combinación del predictor de este lado. Entonces, si yo tuviese la interacción triple de este lado y interacción triple de este lado, tendría todos estos modelos posibles con la interacción triple de este lado, los que contamos recién, dado que acá tengo el nulo, supónganse 1, acá. Después tendría nuevamente toda esta familia de modelos posibles para el que tiene solo estación de este lado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como que no existe lo de más complejo o la mayor cantidad de modelos. Siempre hay un montón de modelos que puedan probar, mayor incluso la cantidad de datos que tienen, que se queden sin grados de libertad por los parámetros que usen. ¿Sí? Entonces, siempre sean súper cuidadosos en los modelos que plantean, ¿sí? Porque no es que tengo 6 variables y hago la interacción sexta. ¿Sí? Porque ese modelo puede no tener ningún sentido, ninguna interpretación. Así que es una interacción entre 3 variables continuas. ¿Sí? Siempre tomen eso como ejercicio. Todo lo que ustedes plasman en el modelo, redáctenlo, pongan la hipótesis, justifiquen la hipótesis en materiales y métodos. Ese es un gran ejercicio para pensar cuáles son los mecanismos que están afectando a lo que ustedes analizan y por qué quieren ver eso. ¿Sí? Y más allá de eso, tienen que tener datos para poner a prueba eso. ¿Sí? Así que acá tenemos un ejemplito de cómo podría hacerse un análisis inflado en ceros. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo cómo hacemos este análisis inflado en ceros y cómo trabajamos con modelos mixtos, incluso con el paquete LM4, con lo que vimos antes, también podemos trabajar con distribución gamma, normal, Poisson, binomial negativa, binomial. Ya tienen todo como un espectro para trabajar con modelos mixtos y con inflados en ceros. ¿Sí? ¿Preguntas? Con esto, ya los invito a jugar, ahora que ya tienen experiencia en GLM y habiendo visto esto, empezar a jugar ya con sus datos y a prepararlo del paper del jueves. ¿Sí? Buscar algún paper que tenga algo interesante de esto. Y fíjense que ya no es tan fácil o no va a resultar tan fácil como encontrar un GLM directamente con Akaike o con alguna distribución de Poisson o binomial. Estos son análisis un poco más complejos y cada vez se le está dando mayor protagonismo, sobre todo en los últimos años como GLMs.
sí, ya hace 15 años o 20 años que estamos viendo artículos publicados con GLMs cada vez más, y ahora directamente son todos modelos lineales generalizados, ¿sí? Porque ya lo vimos, ¿una ANOVA qué es? Una ANOVA es un GLM. O sea, es un modelo lineal generalizado con distribución de errores normal, o sea, pasa a ser un modelo lineal general, ¿sí? Y después, si tiene solo una variable que es categórica o variables categóricas, es lo que conocíamos como ANOVA, ¿sí? En el caso que no tengamos nada, ninguna variable que sea numérica, y si lo hacemos por máxima verosimilitud o por suma de cuadrados, recuerdan que era exactamente lo mismo. Entonces, como que son todas condiciones particulares de GLM simples. Estos análisis son más complejos y no estaban del todo desarrollados porque son computacionalmente mucho más intensivos y hay muchas cosas que todavía no están definidas, que se están realizando, ¿sí? Así que sepan que es algo que está mucho más en desarrollo que un modelo lineal general clásico que se utiliza hace 80 años, y que acá particularmente es mucho más interesante, que no es como consultar el libro que es, no sé, el Sokal-Rolf o el SAR de estadística, que básicamente es como que no hay grandes cambios. Esto hay cambios en muy poco tiempo y todo el tiempo se están escribiendo libros nuevos, sobre todo con esta clase de análisis. Hay varios libros que son de Sur, de Alain Sur y todo el grupo de Highland Statistics, que ahí está también Elena Lleno, en esos libros sobre GAMS, sobre GLMs mixtos, sobre inflados en ceros, libros particulares de eso, y los estimulo a recurrir a esos libros para ver cuáles son las actualizaciones que van apareciendo y los detalles, ¿sí? Esto es solo como un súper pantallazo para que puedan incorporarse a este mundo de esta clase de análisis, y después, bueno, es tomar esos libros. Fíjense en la bibliografía, había un par de ellos que son muy interesantes, ¿sí? Así que bueno, ahora... Una Sí, pregunta. dale. En este caso estamos reemplazando el test de ANOVA que hacíamos antes cuando íbamos probando la significancia por el LR test, ¿no? Exacto, ¿Y eso es porque estamos trabajando con este tipo de modelos inflados en cero o para cualquier modelo exacto. No, lineal? es que este no te deja trabajar con la función ANOVA. Ah, bien, Lo que haces es lo mismo, es comparar dos modelos, pero hay que usar esta función. buenísimo. Ahí va. Así que bueno, ahora hacemos recreo y